Sean bienvenidos, estimadas maestras, estimado maestro. Es un gusto contar con su presencia en esta mesa de diálogo donde compartiremos valiosas experiencias sobre la apropiación del plan y los programas de estudio en el ciclo escolar 2023-2024. En esta mesa nos acompañan representantes del colectivo docente del Centro de Atención Infantil número 22 de la Ciudad de México. La maestra Erika Huerta Adorno, quien es licenciada en Pedagogía con 8 años de experiencia como docente en educación inicial. Actualmente es educadora de maternal. La maestra Carla Elena Muñoz Pérez es licenciada en Educación Preescolar, cuenta con 8 años de experiencia como docente. Actualmente es educadora de lactantes. José Pedro Hernández González, quien es licenciado en Psicología y Educación Preescolar. Cuenta con 28 años de experiencia como docente y actualmente es director del Centro de Atención Infantil número 22. Nuestras invitadas y nuestro invitado nos compartirán cómo ha sido su experiencia sobre diversos aspectos como la construcción y ajustes del programa analítico, el diseño y la implementación de planeaciones didácticas, los desafíos encontrados en la implementación y las soluciones aplicadas, y los aspectos que aún requieren mejorar. Cada colectivo ha comenzado a escribir su propia historia en la adopción del modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Esta historia implica un cambio hacia un currículo contextualizado y deliberativo. En este proceso se busca respetar la autonomía profesional de los maestros y maestras, así como escuchar las voces y necesidades de las niñas y los niños y considerar el contexto familiar y social. Para comenzar, le pedimos al maestro Pedro que nos platique cómo construyeron el programa analítico. Bueno, lo primero es que esta parte que tú estás comentando acerca de que surge a partir de un proceso deliberativo, es muy importante mencionarlo, porque es una discusión que se hizo en colectivo. Hay que decir que esto es un cambio de paradigma con respecto a otros programas que hemos estado teniendo, que hemos estado manejando, en donde la línea de trabajo era muy clara e incluso era como difícil salirse de ella. Y en este caso fue como un proceso en donde tuvimos que echar mano de esta autonomía de la que se menciona y en donde tuvimos que estar poniendo mucho de nuestra parte, ¿no? No todo estaba dado, no todo estaba dicho. Entonces, el programa analítico surge precisamente a partir de esta deliberación y de esta discusión. Y en esa discusión tuvimos que poner sobre la mesa cuáles eran los elementos que para nosotros eran muy importantes para poder en un momento dado construirlo. Dentro de los primeros, pues tenía que ser esta parte de la problemática, ¿no? O sea, ¿cuál es la problemática que presentamos a nivel territorial? Pero por supuesto que también son problemáticas que tienen que ver con situaciones locales, nacionales, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a trabajar esa problemática surge precisamente de las experiencias que hemos tenido como colectivo docente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues nosotros, de una vez que hemos detectado cuál es la problemática, tuvimos como algunos avatares porque de repente había mucha información, pues yo diría que información que de repente no terminaba como de cerrar adecuadamente el proceso, ¿no? Y bueno, lo que yo hice como director en ese sentido es apegarme a lo que desde la SEP, ¿no? Se emanaba. Había muchos videos, ¿no? Había mucha información que estaba adicional a lo que nos brindaban las guías del Consejo Técnico y eso me permitió a mí dar la pauta para la construcción, porque sí había una confusión al principio. Entonces yo decía, bueno, claro, vamos a partir de una problemática, de esa problemática la deliberamos y vamos a decidir qué es lo que vamos a tratar de abordar a través de ese programa analítico. Y entonces para mí todas esas orientaciones fueron muy valiosas porque yo dije, claro, el programa sintético es un programa que sí nos brinda, por supuesto, un aporte importante, pero lo más importante es el programa analítico porque tiene que ver precisamente con esa territorialización, ¿no? Con esta posibilidad de saber cuáles son las problemáticas que tenemos nosotros en nuestra escuela, en nuestra comunidad y que queremos y podemos abordar. Y nos dimos cuenta de algo que, por ejemplo, para mí fue capital, el hecho de que no se puede entender el programa actual sin el programa analítico y sin el hecho de estar haciendo un codiseño de contenidos, ¿no? Es decir, el codiseño de contenidos tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos tomando como una base el programa sintético, pero no lo es todo y no nos da todas las respuestas. Los ejes articuladores fueron muy importantes. Nosotros decíamos, son temas que tenemos que poner sobre la mesa y no, o sea, son mirillas, son rejillas que nos permiten a nosotros ir abordando las problemáticas.
Y esas problemáticas se van abordando desde esas mirillas. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la igualdad de género. ¿Qué relación tiene la violencia con la igualdad de género? ¿No? Entonces, ahí es en donde empezamos a deliberar como colectivo y nos damos cuenta que, claro, aunque nuestros bebés pues son bebés de 1, 2 y 3 años con los que trabajamos, presentan ya desde esa edad ciertas conductas que precisamente van reflejando esta problemática. Creo que el hecho de que se permita hacer un diagnóstico socioeducativo de manera dialógica con la comunidad docente nos ha permitido pasar de la contextualización de los contenidos y en ese sentido empezar a reconocer las necesidades de nuestros pequeños. ¿Por qué es igual de importante el diseño del programa analítico en el nivel inicial como en los otros niveles educativos? Yo creo que históricamente sí existe, como yo quiero decirlo así, un menosprecio hacia la educación inicial, ¿no? Desde la perspectiva de si es una guardería, a qué van los niños a educación inicial, ¿no? O sea, básicamente es como a cuidar sus necesidades básicas, alimentación, higiene, etcétera, o realmente aprenden algo, o realmente están, digamos, ellos desde que son pequeños, ¿no? Recibiendo una educación. Y claramente esto es una cuestión bífida, porque desde luego hay un cuidado que se tiene que tener a los niños, no son autónomos, dependen totalmente del adulto, y eso sí nos da una pauta totalmente diferente a otros niveles. Pero además, todas las experiencias que las docentes ponen en juego, en el trabajo que hacen cotidianamente, por supuesto que son cosas y experiencias que van abonando en su sentido educativo. Y ahí es donde entra el programa analítico, porque el programa analítico no se puede entender solamente como en otros niveles, a nivel meramente educativo, ¿no? O sea, sino que también tienen que tener algunos otros aspectos que tienen que ver con el cuidado. Y ahí es en donde, por ejemplo, para nosotros fue medular el término de la pedagogía de la ternura, ¿no? O sea, la pedagogía de la ternura es lo que a nosotros nos permite en un momento dado dar un sustento teórico para el trabajo que estamos realizando, desde el programa y desde el programa analítico, por supuesto, ¿no? Maestra Erika, maestra Carla, platíquenos de esta teoría, de esta pedagogía de la ternura. Sí, particularmente la pedagogía de la ternura nos permite a nosotros como agentes educativos poder brindar a nuestros pequeños otras posibilidades en cuanto a la calidad de vida, ¿no? Que tanto nosotros como adultos estamos observando lo que hacen cada uno de nuestros pequeños, cuáles de las estrategias que nosotros aplicamos día con ellos les permiten tener provisión, protección y participación, volviéndolos a ellos sujetos de derechos y a nosotros garantes de los mismos. Voy a poner un ejemplo. Si hay algún pequeño que llega no realmente muy aseado al centro educativo, nosotros tenemos que saber por qué está pasando eso, ¿no? No es, antes, por ejemplo, se daba mucho la cuestión prejuiciosa, yo diría incluso de, claro, porque la mamá no lo atiende, claro, porque la mamá es descuidada, ¿no? Y entonces, ahora nosotros siempre pensamos desde una perspectiva socioeducativa, es decir, ¿qué hay en en ese contexto familiar, en ese estilo de crianza, incluso en ese contexto socioeconómico en donde el pequeño se desenvuelve, ¿no? Y hay veces que tiene que ver con una situación de esas, ¿no? Entonces, la intervención va en el sentido de, claro, nosotros sabemos que los padres de familia podrían tener que traer a los niños de una cierta manera con la higiene, pero si no los traen, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos? Porque para nosotros, desde la pedagogía de la ternura, la pregunta no solamente es lo que podemos trabajar con los padres, sino lo que el centro educativo puede hacer por esos niños, ¿no? Desde sus limitaciones, por supuesto, ¿no? Pero yo te puedo decir, por ejemplo, que nuestro centro educativo cuenta con un centro de lavado, ¿no? Entonces, yo les he dicho a las docentes, pues a mí nada me cuesta lavarle la ropa al pequeño, porque yo quiero que él tenga la experiencia de estar limpio y fresco en el centro educativo, ¿no? Y eso es un cambio de mentalidad que nos trae desde la pedagogía de la ternura, es decir, no solamente se trata de brindar educación, sino de brindar afecto, cuidado y cariño, como lo mencionaba la maestra. Es qué puedo aportar yo, ¿no? Como centro, y cómo puedo ayudar en lugar de hacer esto que estaba comentando, de ir directamente a la crítica, ¿no? Porque uno quiere resolver a veces el problema de raíz, pero no, puede empezar desde lo que se observa, ¿no? Claro. Creo que particularmente esa es una de las invitaciones o de los retos que tiene la nueva escuela mexicana, ¿no? Hacer visible a todos estos grupos que históricamente se han visto vulnerables, ¿no? Hablando, por ejemplo, en cuanto a
a la igualdad de género, al pensamiento crítico. O sea, nosotros queremos impulsarlo y realizarlo con nuestros pequeños, sin embargo, ¿qué tanto nosotros como adultos estamos preparados para ello, ¿no? ¿Qué tanto de pronto dejamos estas responsabilidades solamente sobre las madres cuidadoras y de pronto dejamos de lado que ya tenemos diferentes conformaciones familiares y diferentes tipos de roles en las familias en las cuales la educación no solo recae sobre las madres, ¿no? Sino que también hay una participación importante por parte de los varones en casa, ¿no? Por estos familiares que forman parte como de una estructura nueva y que permite que los niños se desarrollen en diferentes espacios y que nos lleva a nosotros como agentes educativos siempre estar mirando toda esta serie de posibilidades que hay, ¿no? Maestras, maestro, ¿nos pueden platicar cómo diseñaron su planeación didáctica? Una de las bondades que tiene este programa, que nosotros lo vimos desde el principio, es que los PDA son muy claros con respecto a lo que se tiene que observar o a lo que podemos observar. No es una obligación, sino es una posibilidad, ¿no? Y esa posibilidad incluso se puede ampliar. Entonces, también el programa como tal tiene sugerencias. Entonces, nos brinda posibilidades de decir, frente a este campo de formación, es importante que la docente observe tal cosa, ¿no? Y entonces, ahí ya entonces empezamos a observar. Por ejemplo, ¿cuáles son las dinámicas de juego entre los niños, ¿no? Cuando estamos hablando del eje articulador de igualdad de género, nosotros sabemos el papel que juega la crianza y el contexto familiar en este sentido. Y desde ahí ya la docente está haciendo una valoración, ¿no? De qué es lo que se tendría o qué es lo que se podría hacer para poder trabajar desde esa mirada que nos da ese eje articulador, ¿no? Por ejemplo. Maestra. Sí, particularmente nosotros ahora en las salas nos hemos dado la tarea de poner en práctica ante esta modificación y a la integración de los ejes articuladores, por ejemplo, la propuesta de juegos no sexistas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta variación de los juegos tradicionales a juegos no sexistas? Es que ese es el punto, que por ejemplo, es ahí donde yo te decía, cuando nosotros pensamos en educación inicial, pues no es que yo me voy a parar frente al niño y le voy a decir, vamos a hablar acerca del feminismo. O sea, no, eso no puede ser así. Pero yo cuando trabajo con él, y te pongo un ejemplo, si yo empiezo a cantar arroz con leche, me quiero casar con una niña linda de la sociedad, ahí yo ya estoy implantando un estereotipo de género, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la docente para trabajar desde la mirada de la igualdad de género, desde ese eje articulador, pues hacer una transformación de la canción, por ejemplo, ¿no? Y no establecer como este tipo de comentarios que son sexistas o pueden ser racistas o clasistas. Digo, aquí la maestra está poniendo un ejemplo de lo que se trabaja con los juegos y tradicionales y cómo los juegos reproducen esos estereotipos, por ejemplo, ¿no? Maestra Erika. Sí, un punto importante que consideramos con respecto al plan analítico también es la parte de la crianza de nuestros pequeñitos, ¿no? La corresponsabilidad de cómo nuestros papás se incluyen realmente con este nuevo modelo educativo a la educación de los pequeños. Entonces, a raíz de ahí surge un proyecto en donde justo es corresponsabilidad, donde todos los agentes, digamos que estamos en el contexto que estamos con los pequeñitos, pues tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo desde docente, como yo docente, voy a asumir mi responsabilidad dentro de mi aula, sin embargo también la gente que está a su alrededor de los pequeños, en este caso pues los papás, que son el agente primordial de la educación de los pequeños. Un ejemplo de mis niños es maternal. Ahí hay un proceso de desarrollo súper importante que es el control de esfínter. Entonces ahí desde los papás darles la confianza de retirar el pañal y de llevar, y que ellos te tengan la confianza de, bueno, voy con mi maestra al baño. O sea, realmente también estamos generando niños autónomos, seguros, pero también la confianza tanto de los papitos como de los pequeños. Entonces hacíamos se realiza, bueno, le voy a comentar, en los CAICEP tenemos especialistas también, donde hay psicóloga, trabajadora social, odontóloga, el doctor y la enfermera. Entonces ellos mismos desde su mirada especialista nos ayudan a complementar todas las actividades y toda la información hacia los papás, ¿no? O sea, desde cómo le explican cómo va ese proceso de maduración desde el control de esfínter, tanto psicológico, físico, en este caso de la ropita, ¿no? De algo tan simple, la ropita que se la puedan bajar y subir, todo eso que les genere comodidad a nuestros pequeñitos, desde donde se les pone adaptador a los WC, desde donde el adaptador tiene que ser similar a la casa para que esta parte sea la responsabilidad que los papitos tengan y que el proceso lo den pues continuo para que no se digamos en este caso no se entorpezca, tanto se vincule la escuela
como en este caso la casa. Realmente el contexto que den tanto en la casa, pues obviamente se va a ver reflejado en la escuela y viceversa, ¿no? En el entendido de que cada uno tiene una mirada distinta. Claro. Y eso es lo complicado. Porque podemos tener una mamá que por diferentes circunstancias te pueda decir, mi niño ya quiero que entre a control de esfínteres. Así, pero ya como una orden, ¿no? Así de, ya necesitamos que entre. Porque yo ya no le puedo comprar más pañales, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, me gasto demasiado dinero en pañales, lo cual, dada la economía, pues es entendible. Pero, sin embargo, en esta cuestión de la mirada adultocentrista es, yo necesito saber lo que el niño está demandando. Claro. Porque ese es un proceso natural que los niños demandan por sí mismos. Y nosotros lo podemos hacer tan simple o tan complicado como sea. El hecho de forzar un proceso que es natural y que forma parte de su autonomía, frenarlo. Porque también hay mamás que te dicen, híjole, es que yo no tengo tiempo de acompañar este proceso, ¿eh? Entonces yo creo que mejor lo dejamos para después, ¿no? Y es de, no, el niño está demandándolo, está listo, ¿no? Y es tan violento frenarlo como no hacerlo, ¿no? Eso es muy importante porque es lo que hemos estado trabajando de manera conjunta con los padres de familia. A eso se refiere con la corresponsabilidad, ¿no? Las planeaciones narrativas tienen que ver con esta postura en la que el docente reconoce cuáles son los espacios de oportunidad y cuáles son los espacios creativos de los niños, ¿no? Siempre tienen esta posibilidad de poder ser como muy claro y muy preciso en el hecho de qué es lo que observo, qué de lo que yo realmente estoy proponiendo como adulto está dando respuesta a los pequeños, ¿no? En ese sentido, el desarrollo de las actividades o hasta las mismas adecuaciones que ha sufrido nuestro plan analítico tiene que ver con las propias respuestas que los pequeños nos han venido dando, ¿no? A veces nosotros como adultos tenemos una mirada al respecto de cómo creemos que los procesos de desarrollo y aprendizaje podrían irse llevando. Sin embargo, el hecho de poder mirar a los pequeños de poco en poco nos permite que ellos nos devuelvan cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Me gustaría hacerles otra pregunta, maestro. Dado que en el nivel de educación inicial es complejo tener un diálogo con las niñas y los niños y escuchar su voz, ¿cómo recuperan las necesidades de ellas y ellos y cómo se ven reflejadas en la planeación didáctica y en el trabajo diario? Aprendes a leerlos. Aprendes a tener una lectura de quiénes son tus niños. En la medida en la que tú reconoces al pequeño como un sujeto de derechos y como un pequeño que tiene voz, que tiene voto, que tiene validez ante mis ojos y ante mi ejercicio diario, puedo comenzar a tener una lectura de él. Empiezo a conocer por qué llora, si ese llanto es el reflejo de algún tipo de malestar físico o de alguna otra situación, ¿no? Empiezas a tener una lectura y un conocimiento de los pequeños porque empiezas a convivir día con ellos, conoces su contexto familiar. Eso nos permite a nosotros ser todavía mucho más finos y mucho más precisos al momento de nuestra intervención. ¿Se ve reflejado en las aulas, en las niñas, en los niños y en las familias un cambio en el aprendizaje y de qué manera se ha manifestado? En efecto, sí, se ha habido reflejado. Sin embargo, los papitos también ya empiezan como a cambiar este chip, ¿no? De no mis necesidades. La maestra me está diciendo, el niño tiene esta necesidad, sin embargo, yo me uno a ello, pero es muy complejo, sin embargo, se ha llevado a cabo porque hay este diálogo, ¿no? Entre escuela y la casa. O sea, entre maestros, docentes, también nos permitimos a que ellos nos conozcan más sobre nuestro trabajo, lo que hacen respectivamente o propiamente los CAICEP, y ellos pues, realmente van como más de la mano. Se han prestado, digamos, a ese... O sea, han tenido la apertura. Así es. Me parece que ha habido una gran modificación en la creación de los ambientes de aprendizaje, ¿no? Hemos buscado en todo momento que los pequeños que asisten a los CAI pues estén en todo momento disfrutando de estar ahí, ¿no? Que todas las personas que acompañamos, que todos los agentes educativos que somos partícipes de esta crianza, nos permite que ellos sean niños que gustan de asistir día a día con nosotros. Esta modificación en los ambientes de aprendizaje nos permite a nosotros como docentes brindar nuestras mejores herramientas y que eso se vea reflejado a través de los pequeños y que a su vez los padres de familia pues comiencen de alguna manera a valorar cada día más el ejercicio docente, ¿no? En esta idea de la empatía, en esta idea de reconocer las necesidades. Porque para nosotros el reto era saber cómo íbamos a lograr esta emancipación de las infancias. O sea, ¿qué significaba emancipar a un niño, a un lactante? ¿No? Porque creo que cuando hablamos de un adolescente o de un niño
de primaria alta, hablar de la idea de emancipación es como el reconocimiento de sus derechos, ¿no? O sea, una serie de cosas. Pero cuando a nosotros nos llega esta idea de la emancipación, pensamos, bueno, ¿y entonces cómo se emancipa un lactante, ¿no? O cómo se emancipa un maternal. Y tiene que ver con esto que está comentando la maestra, ¿no? Con el hecho de que los padres de familia observan la autonomía de los pequeños, pero observan que ellos son capaces de ser y de hacer muchas cosas, y que nosotros respetamos su ser y su estar, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es una forma muy importante, ¿no? De cómo se puede emancipar un niño. Un niño se emancipa en la medida en la que es libre, y es libre en la medida en la que convive en la comunidad, claro, ¿no? Y lo hace de manera respetuosa, pacífica, etcétera. Pero todo eso lleva un proceso. Eso no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿no? Les pido, por favor, si nos pueden compartir qué aspectos han ido modificando tanto en el programa analítico como en la planeación didáctica, y cuáles han sido los motivos para realizar estos ajustes. Es que nosotros tenemos que abandonar la mirada desde el adultocentrismo. Claro. Es decir, el adultocentrismo lo que significa es yo, adulto, decido lo que tú necesitas. Y una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en los consejos técnicos es, ok, pero entonces, ¿qué tanto escuchamos la voz de un bebé, por ejemplo, ¿no? Que no habla, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, expresa con quién quiere estar, con quién no quiere estar, quién le incomoda, ¿no? Y en este sentido lo que nosotros hacemos siempre es como un ateneo, ¿no? En el consejo técnico, y decimos, a ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó en este mes, ¿no? O sea, la propuesta que nosotros habíamos hecho, digamos, sobre lo que íbamos a trabajar, ¿qué pasó? ¿Se realizó, no se realizó, se ejecutó, hubo dificultades, desafíos, etcétera? Y sobre la marcha vamos corrigiendo. Entonces, esto es algo que me parece muy central, porque el programa analítico no está terminado, o sea, es algo que está en construcción permanente. Y eso es algo difícil para nosotros, porque tú tienes de saber que nosotros construíamos un plan anual de trabajo, ¿no? Y esa es la mecánica y esa es la lógica que te meten desde la normal. Un plan anual de trabajo, y ese plan es inamovible. Y había, por ejemplo, supervisiones en donde llegaban y en el plan dice que hoy jueves vas a trabajar esto. A ver, ¿por qué no estás trabajando esto? Y entonces ya no respetabas la dinámica del grupo, ¿no? Que a lo mejor sí, yo llegué con mi material muy precioso, pero resulta que a los niños no les interesó, ¿no? Y entonces en ese no les interesó, pues es como de, ¿y entonces qué hago? ¿No? Porque yo no puedo afanarme a que hoy se tiene que hacer esto, ¿no? Entonces un poco ese es el flujo que va haciendo, ¿no? Esa es la sala, los comentarios de los padres también retroalimentan el trabajo, ¿no? Esta actividad le gustó mucho al niño, oiga, es que yo me di cuenta de esto, es que ya veo que puede hacer esto, y eso es lo que va de alguna manera retroalimentando. Sí, en ese sentido y en esta pérdida de la mirada adultocentrista es que siempre buscamos en este momento estar trabajando de manera directa con los padres de familia, ¿no? Que ellos también puedan mirar cómo es que nosotros estamos llevando, cómo estamos viviendo estos procesos con los pequeños, ¿no? De manera que tanto agentes educativos como padres de familia pues caminemos en el mismo sentido, entendiendo pues que es el pequeño quien está al centro y que entonces nosotros pues necesitamos de este apoyo por parte de ellos pues para que nuestros pequeños como usuarios de nuestros servicios de alguna manera pues reciban una educación de calidad. ¿Qué otros desafíos se han encontrado en el proceso de apropiación del plan y programa de estudios y cómo los han ido superando? Creo que uno de los principales como desafíos que hemos encontrado es devolverle al docente esta autonomía, ¿no? Creo que la idea de que el docente retome esta propia autonomía tiene que ver con la idea de que son especialistas y que tienen muchas experiencias y muchos años en servicio que avalan su trabajo. Creo que uno de los principales elementos como bondades y como retos que nos brinda la nueva escuela mexicana pues es devolverle al maestro esta seguridad en que ellos y más bien nosotros somos los especialistas y que en ese mismo sentido nos atrevemos a sugerir, a acompañar, a escuchar, a proponer ciertas situaciones a los padres de familia, ¿no? Y para mí esa es como la apuesta de la escuela mexicana, ¿no? De la nueva escuela mexicana. Cómo opera lo social en lo individual y cómo desde lo social, desde lo comunitario, muchas cosas se pueden arreglar. Pero si lo queremos hacer de manera individual, no se puede.
O sea, si solo es un esfuerzo individual, va a ser muy difícil que los problemas sociales se resuelvan. Tiene que ser un esfuerzo comunitario. De ahí la importancia, por ejemplo, lo que comentaba la maestra Erika, ¿no? O sea, ¿en qué medida yo como docente estoy dispuesta a dialogar con el padre de familia y a que de ese diálogo surjan ideas comunitarias para poder bien atender al niño o para poder atender sus necesidades? Y eso es un reto, porque no estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera, ¿eh? O sea, eso me parece que es un trabajo de todos los días. Maestra Erika. Sí, también esta parte de la mentalidad, ¿no? De yo desde docente, cómo actúo, digamos, en mi aula, ¿no? De cambiar lo que comentábamos hace rato, de poner al centro a nuestros pequeñitos, ¿no? Ya no es de lo que yo quiero, sino a partir de lo que yo, mi cambio, mi mentalidad, cómo voy integrando todo eso, todo lo complemento hacia mi pequeñito para que también nuestros padres de familia, en este caso, que son nuestra comunidad más cercana, ellos también intenten cambiar esta parte de la visión que se está dando con esta apertura con la nueva escuela mexicana. Me despido agradeciendo a nuestras invitadas y a nuestro invitado por haber compartido sus experiencias y aprendizajes durante esta apropiación de la nueva escuela mexicana. Les invito a ver las experiencias docentes de los otros niveles educativos. Soy Enrique Rodal. Hasta la próxima.